Doctor, tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santo? Un gusto escucharlo. Mire, como siempre, cuando no sé a quién recurro, al doctor Sapsay. Esto de las auditorías universitarias, ¿qué le parece a usted? Mire, yo creo que todo dinero debe ser controlado. Ese principio es un principio democrático que hace la rendición de cuentas. Pero debe ser controlado adecuadamente, es decir, por el órgano que corresponde. Ahí lo que se discute es si debe ser la Sindicatura General de la Nación. Yo digo que no, porque la Sindicatura General de la Nación depende del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo hace el control, está interviniendo en las universidades, la Constitución establece la autonomía universitaria. El órgano adecuado es la Auditoría General, que depende del Congreso, y el Congreso es, digamos, la representación de la soberanía del pueblo. Por lo tanto, ese es el método, a mi modo de ver, adecuado. ¿Y por qué se elige el otro, si el adecuado sería este? Mire, yo creo precisamente porque no se está trabajando en el sentido del respeto de la educación pública en general. Hay un principio general en los libertarios de oponerse a ella. Todo debe ser privado, ¿no? ¿Y esto puede provocar que una demanda en tribunales y la decisión de un juez? Sí, puede llevar a una judicialización, por supuesto, porque precisamente se está violando el principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes es la clave de bóveda de un sistema republicano, porque es el que controla los frenos y contrapesos para impedir que haya un poder absoluto. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando el poder ejecutivo controla y domina al poder legislativo, por ejemplo, a través de una desmesura en el modo de dictar decretos de necesidad de urgencia, es decir, de legislar en realidad, ¿no? Bueno, me fui un poco de tema, pero está relacionado. Sí. No, está bien, digo, pero los DNU han funcionado todos estos años a troche y moche, ¿no? Lamentablemente, así estamos, ¿no? Porque sí, no olvidemos, sí, la Constitución, como principio general, prohíbe al Ejecutivo la emisión de disposiciones de carácter legislativo, es decir, de leyes, que son los DNU, salvo, dice, cuando circunstancias excepcionales impidan los procedimientos de sanción de leyes. Y ello ocurre, según la jurisprudencia, en caso de una guerra, en caso de una catástrofe de tipo económico que realmente tenga proporciones que exijan una rápida solución. Es decir, son situaciones excepcionalísimas. De lo contrario, no se deben utilizar. E inclusive, aún en esas circunstancias, se excluye 4 materias, ¿no? La materia electoral, partidos políticos, la materia penal y la materia impositiva. Entonces, cuidado, se está diciendo, eso es una potestad del Ejecutivo. No, no es una potestad del Ejecutivo, es una potestad excepcionalísima del Ejecutivo. No la usamos así, entonces. Lamentablemente no, y así estamos. Bien. Doctor Sapsay, Daniel López le va a formular una pregunta. Con todo gusto, doctor. Ya que tenemos el honor de tener un prestigioso constitucionalista como usted, el tema judicial de la semana sin duda va a ser mañana, cuando la Cámara de Casación dé a conocer el fallo en la causa vialidad contra Cristina Kirchner. Se habla mucho y se va a hablar mucho, si la pena es confirmada, como todo hace suponer, de proscripción. ¿Es proscripción o no? Usted, que en esto es una palabra autorizada. No, de ninguna manera, es simplemente el juego de los poderes. Simplemente se cometieron delitos gravísimos y se está confirmando la existencia de esos delitos. Proscribir es cuando sin una razón lógica se impide que una persona se presente a elecciones, pero de ninguna manera es este caso. Siempre invocan algún tipo de justificativo para no cumplir con penas. También hablan del lawfare, ¿no? Como si fuera una guerra judicial. Son todos disparates, realmente, para precisamente no ser responsables de la comisión de delitos tan graves que han quedado a la vista, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que se cometieron. Uh-huh. Luego del fallo de mañana, obviamente, se va a apelar a la Corte Suprema. En ese momento recién el fallo va a quedar firme y tendrá que cumplirse, sea de prisión o no, y en cuanto a no poder ejercer cargos públicos. Por su experiencia, ¿cuánto puede pasar para que la Corte deje o no firme el fallo? Mire, la Corte
Corte lamentablemente no tiene plazos para el dictado de sus fallos. Por lo tanto, puede ser mucho tiempo, puede ser menos, no lo sabemos. Además, no olvidemos que la Corte está en una situación muy precaria. ¿Por qué digo esto? Porque está solamente pronto con 3 miembros. Entonces necesita, en ese caso, la unanimidad para poder dictar un fallo. Uh-huh. A propósito de eso, trascendió, y lo hemos hablado incluso con el jefe de gabinete la semana pasada, y no lo negó, que podría nombrarse por decreto en comisión 1 o 2 jueces de la Corte. ¿Cuál es su opinión sobre ese tipo de nombramiento? Me parece que sería una pésima decisión. También lo dije, a pesar de que lo había votado a Macri, cuando Macri lo hizo, luego se saneó. Pero mientras, lamentablemente, quedó ese precedente que es absolutamente inconstitucional y contra convenciones internacionales. Uh-huh. Usted sabe que el pliego del juez Lijo, bueno, García Mansilla también, pero el de Lijo en particular, está hace 8 meses y no avanzó. Nunca se consiguieron los votos para el dictamen en la Cámara de Senadores. ¿Qué opina usted sobre Lijo? La peor de las opiniones. Creo que es el juez más corrupto que existe en Argentina, de Comodoro Pi. Y así lo demuestra el modo como él precisamente ha parado casos gravísimos, su enorme siempre complicidad con el poder, una fortuna que no puede ser explicada, junto con su hermano, con Freddy, tienen inclusive un aras, es decir, una situación realmente escandalosa. Si llega a la Corte sería una desgracia para la República. En definitiva, cuando uno lo escucha con atención, casi siempre estamos lejos de la Constitución, ¿no? Se habla mucho y se cumple poco. Lamentablemente, sí, y no nos va bien con ese sistema. O sea que no es solo un formalismo. Evidentemente, el dar seguridad jurídica, que es cumplir la Constitución, es el gran secreto que lleva a la consolidación de la democracia en los países desarrollados. Y nosotros lo evadimos esto. Y así nos va. ¿Y cuándo fue un buen momento de cumplir con la Constitución en la historia? Para mí el momento que siempre destaco fue el de Arturo Umberto Illia. Doctor Sapsay, muchas gracias.